Bendiciones, familia. Les habla el apóstol y profeta Ronnie Chávez desde Costa Rica. Una vez más, desde las bellas montañas de San Isidro de Heredia. Les hablo con gozo, con alegría. Hoy una tarde, aquí ya son las 17 horas, 5 de la tarde, decimos nosotros, 5 p.m. Estamos en una tarde soleada. En unos minutos ya antes de las 6 se pondrá esto multicolor. Los celajes, los cielos se tornarán rojizos y es un espectáculo extraordinario. Es el cierre de nuestro verano ya en Costa Rica, el último mes de verano, abril, y comienza ya en mayo. Esperamos en Dios las lluvias de mayo que hacen brotar todas las flores. Recuerden ustedes que en Centroamérica no tenemos 4 estaciones como en el sur de América, el cono sur, o en Norteamérica, que tienen invierno, verano, otoño, primavera. Nosotros tenemos solo verano e invierno. El verano se da más o menos desde finales de noviembre, diciembre ya empieza a irse la lluvia y comienza un poquito el frío del norte, pero comienza el verano y se prolonga más o menos hasta el mes de abril, que empiezan a caer las primeras lluvias, a veces ni siquiera en abril, sino hasta mayo, mas la temperatura es muy similar, es casi la misma. Nosotros vivimos en lo que se conoce como la eterna primavera. Somos los países de la eterna primavera. Costa Rica es el país de la eterna primavera. Estamos en tiempo cálido, en tiempo de lluvia, en tiempo de verano, y es una combinación de tiempos extraordinarios que hacen que el turismo se nos venga de manera impresionante. Somos uno de los 5 países más visitados del mundo, proporcionalmente con otras regiones de lugares muy grandes y muy poblados. Somos un país de 4,5 millones de habitantes y un grupo de inmigrantes, de extranjeros que viven en el país, que nos hace ser un territorio que alberga un poquito más de 5 millones de personas, con mucho gozo, mucha alegría, el país más verde del planeta, considerado el país más verde del planeta, por ese mismo frescor de la montaña que en las noches y en las madrugadas cae un rocío que hace que siempre la tierra esté mojada, siempre haya ese verdor impresionante que cuando uno entra al país en avión se ve a su lado. Tenemos también un país de paz, aunque hay su violencia y hay sus cosas que en todos los países hay, pero es el único país del planeta que no tiene ejército, no gastamos el dinero en ejército, sino en educación, y eso nos hace ser un país importante en el campo de la tecnología, en el campo de la ciencia, de la inventiva, de la educación y sobre todo en el campo de los servicios. Aquí radican muchas empresas de servicios, call center y otras, debido a que el país tiene una educación muy diversificada y muchísimos de los estudiantes casi plenamente tienen un segundo idioma, que es el inglés, y muchos otros están aprendiendo otros idiomas que les da la oportunidad de trabajar en empresas donde el inglés y los idiomas son muy importantes. Pero bueno, con todo y eso, el coronavirus atacó. El coronavirus no perdona nada, no perdona si tu país es fuerte en la milicia, si tienes un ejército o si no tienes ninguno. Estas pestes no perdonan la educación de la gente, si es un país educado o es un país sin educación. No respetan absolutamente nada con respecto a la economía, sea que seas un magnate de las finanzas, o sea que seas un empresario extraordinario, o que poseas un mundo empresarial muy diversificado y complejo. Esto atacó a todos, a ricos y pobres, a grandes y chicos, a nobles y no nobles, a gente educada y gente no docta. Atacó a blancos, negros, amarillos y de todos los colores, atacó a todos los apellidos, los más rimbombantes, los más elevados, los de más renombre, atacó a artistas, atacó a deportistas, atacó a gobernantes y vino contra la gente que no tiene fama ni nombre. Un virus que ha sido
propagado de múltiples maneras. Hoy acusan a unos, hoy acusan a otros, que los culpables son los de la China, que los culpables son los que no tuvieron a tiempo un control como en Estados Unidos o España o Italia o en Europa, o que en América no tuvieron los controles necesarios, sea en Argentina, en Ecuador o en Centroamérica, y todavía se siguen acusando y causando este tipo de quejas de gobernantes y de naciones y en fin. Lo cierto del caso es que el coronavirus se metió en nuestra sociedad, causando pánico, causando temores impresionantes y además de temores, muchos daños. Mucha gente muerta, víctima de las reacciones inmunológicas de su propio cuerpo, otros afectados por el mismo virus en su progreso, dañándoles su respiración, su oxigenación, dañándoles con neumonías o pulmonías fulminantes. Otros tomaron neumonías atípicas y a muchos no se les ha podido dar ni siquiera una ayuda porque fue fulminante o porque no se ha descubierto todavía mucho para tratar el virus porque es algo nuevo. Esta pandemia corrió, pan es de todo, de mundo, tiene que ver con todo el globo terráqueo. Una epidemia es un tipo de aflicción como la de los virus, pero en un sector del mundo circunscrito, reducido, una parte de un continente, unos países, pero este rebasó las fronteras y se hizo realmente viral. Ahí sí que podemos decir que el virus se hizo viral en todo el mundo, causando una pandemia. Y esto ha puesto a gobernantes de todos los calibres y estratos y ideologías, los de izquierda centro, los de derecha radical, los de derecha centro, los demócratas, los parlamentarios, ha puesto los pelos de punta a las monarquías, a las dictaduras, a las democracias más extraordinarias y a las de más dudosa reputación. Esto tocó a todos y le ha cambiado la vida a todos, al punto de que dentro de las normas que todos hemos aceptado está la no circulación vehicular para evitar la aglomeración y evitar el movimiento de la gente y el de estar llevando de una ciudad a otra, de una región a otra, el virus en gente que no ha manifestado estar totalmente afectada por el virus, no está todavía pegado en ellos y trabajando el virus, pero que quizás son portadores, quizás no vayan a vivir ninguna consecuencia fuerte, van a tener esto como un resfrío, como una gripe corriente, pero al ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, lo van transfiriendo, transmitiendo, y cuidado si no lo propagan de una manera impresionante, haciendo una propagación comunitaria, y es lo que está pasando en el mundo. Ciudades enteras afectadas violentamente, con cientos de muertos, miles de afectados. Está corriendo el virus por las costas, por las playas, por las montañas, por toda parte. Y esto, reitero, ha puesto los pelos de punta de los más pintados, de los más renombrados médicos, epidemiólogos, gente importante en el campo de la farmacia y ahora de la economía, porque esta plaga también trae un golpe a la economía, ya que se han cerrado los caminos del turismo, las playas, los lugares a visitar, los monumentos, los lugares turísticos, los hoteles, los restaurantes, los servicios de turismo, los buses, los traslados. Todo se ha suspendido en nuestros países, el comercio, los centros comerciales bajaron sus capacidades de trabajo, gente despedida, gente a punto de perder trabajo, empresarios a punto de perderlo todo o de perder al menos las posibilidades de continuar. Y esto está afectando también la vida de la iglesia católica, la iglesia evangélica. La iglesia católica ha tenido en muchos países que reducir las ayudas que dan a sus curas párrocos y a otras personas que trabajan en esta institución. Y en el campo de la iglesia evangélica en el mundo, sea pentecostal o no pentecostal,
Estas iglesias están sufriendo el embate de este virus y su propagación porque han tenido que cerrarse las reuniones públicas. Esto hace que la gente no pueda traer sus dádivas, sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sus ofrendas de fe, a veces para ayudar al campo misionero, a veces para ayudar en el campo de la radio, la propagación del evangelio por la televisión, el apoyo a los misioneros, etcétera. Ha habido un golpe frontal. Y es ahí donde tenemos que empezar nosotros a entender que Dios lo ha permitido por alguna razón. Dios está en su trono sentado, Él es el que controla todos los hilos y el mover del universo y no lo ha detenido. Es porque Dios está permitiendo algo. Disciplina para algunos, bendición para otros, castigo para algunos, para otros simplemente un proceso que empieza y termina. Y bueno, ya lo dice la Escritura, al menos para nosotros los hijos de Dios, que a los que amamos a Dios, a los que somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aunque no lo vemos claro, aunque todavía se ve como cuando uno va en avión y se ven las nubes, no ves lo que sigue muy claramente, lo cierto del caso es que lo que nos da la tranquilidad es que los pilotos que van al mando llevan sus mecanismos para atravesar la nube y aunque yo no lo vea como pasajero, ellos me llevarán al lugar seguro. Y Dios está como piloto de la nave del universo, llevando y conduciendo todo esto. Aunque no veamos todo claro, sabemos que el que conduce el destino de naciones y familias, que es Dios, nos llevará a la victoria total y vamos a ver una sociedad mejor después, más solidaria, más amiga, más humilde. Y muchas de las familias que hoy estaban endurecidas a Dios y al Evangelio, y muchos separados y apartados, y muchos que estaban viviendo perdidamente, se han vuelto ya o se volverán al Señor y será un mundo mejor, porque habrá gente mejor, transformada por el poder de Dios, gente nacida de nuevo por el Espíritu Santo, porque le han abierto a Jesucristo su corazón y habrán sido evangelizadas. Esto que se nos viene, aleluya, es una gran cosecha de almas. Los hogares están siendo preparados, las familias están siendo preparadas por Dios. Muchos de ustedes, amigos, muchos de ustedes creyentes separados o apartados de la fe, ustedes me están oyendo porque Dios ha permitido que nos tengan que llevar a la casa, nos tengan que enclaustrar en la casa, nos tengan que proveer de una cuarentena total o parcial, pero estamos en casa oyendo la palabra, disfrutando de conferencias como estas o escuelas como estas, de cultos online, historias y narraciones y conferencias que se dan en Facebook Live, en algunos ministerios y programación de televisión cristiana, radio. Estamos llegando al mundo. Nunca se levantaron tantos predicadores como en este tiempo. Todos los pastores de iglesia, los que se precian de ser pastores y que tienen una carga, están haciendo sus servicios online, culto de oración online, están haciendo uso de las páginas de Facebook, están haciendo uso de las aplicaciones como la de Zoom, como la de WhatsApp, para llevar mensajes, videos, para reproducir otros temas, aleluya, y esto le está llegando a millones de personas que de otra manera jamás hubieran probado el Evangelio, de otra manera jamás hubieran podido conocer lo que es el Evangelio de Jesucristo y el sacrificio de Jesús hecho por ellos, que les puede limpiar sus pecados y les puede restaurar su vida y su familia y darles la vida eterna. Por eso, mi amigo que me escuchas, mi hermano que me escuchas, que estabas lejos de Dios, que estabas alejado, que estabas frío, es el momento de volver a la casa, es el momento de levantar los ojos y la mirada al cielo y decirle: Dios mío, perdóname, ayúdame, llévame de la mano de aquí en adelante, y te aseguro que Dios lo hará. Su misericordia se extiende para ti y para tu casa
Aleluya. Y tú, mi amado hermano, mi amada hermana, jefe de familia, que estás ahora reunido en estas instancias o en estas horas con nosotros, tú sabes que Dios está haciendo algo bueno contigo, con tu familia. Estás pasando momentos íntimos con ellos. Es bueno que habla la Biblia, es bueno que se pongan a orar juntos, que oren por sus peticiones, que conversen acerca de todo lo que han soñado que pueden lograr para que Dios sea parte de todo esto. Incorporen a Dios, oren a Dios, hagan pacto con Dios, vuelvan su mirada a la oración, al ayuno, a la alabanza, a la adoración, al estudio de la palabra, que esto será algo extraordinario para catapultarles a ustedes en la fe, a grandes victorias y al alcance de grandes metas. Esto pasará un día y volveremos a lo habitual, a lo normal, con sus cambios, obviamente por lo que ha pasado, pero sobre todo pasaremos hacia una nueva etapa de la mano de Dios, confiados en que el que hizo o comenzó, perdón, la buena obra, la terminará. Y por eso es que estamos animándoles a todos ustedes, le estamos animando a que juntos podamos irnos preparando para una noche de gloria, de batalla espiritual, cibernética y también batalla espiritual desde nuestros hogares. Nuestras casas se convertirán en faros de oración. Nuestros hogares y aún algunos que todavía tienen la oportunidad de ir a la oficina o están en casa oficina, vamos a hacer de esos lugares un lugar de adoración, pero de batalla espiritual por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestra comunidad y por nuestra ciudad y nación. El próximo viernes 24, orando al Señor, he seleccionado este día porque es un número importante. El número 24 es un número de reino, es un número que tiene que ver con el 12 multiplicado, aleluya, 24. 12 más 12, el número 12 es el número en la Biblia simbólico para el poder apostólico y está en las páginas de la Biblia, en las 12 tribus de Israel, está en los 12 apóstoles, está el número 12 ahí para decirnos el 12 es el número de gobierno apostólico. Y el 24, los 24 ancianos del Apocalipsis, etcétera, el 24 es el número que expresa el gobierno apostólico en la glorificación, eso es el gobierno del reino de Dios. Y por eso vamos a movernos el próximo viernes 24 para tener una noche tremenda de intercesión profética, de batalla espiritual cibernética, y en los próximos días yo te voy a ir ayudando para que vayas preparando todos los materiales que necesitamos para que esa noche, desde nuestras casas, desde nuestras computadoras o desde nuestras tabletas o iPads, desde nuestros teléfonos inteligentes, teléfonos móviles, nosotros pongamos las manos sobre ciudades, regiones, lugares de gobierno, lugares hospitalarios, etcétera, etcétera, aún personas, y desatemos la bendición de Dios y la batalla espiritual contra todo espíritu inmundo que se mueve en los aires, que está entronizado, que está recibiendo adoración, honra de los que no saben y de los idólatras y de los brujos y hechiceros, y está tratando de golpear y dañar nuestra sociedad. Vamos a levantarnos el próximo viernes 24 en una noche de clamor, en una noche de batalla espiritual cibernética para la gloria y la honra del Señor. Y en función de lo que te estoy hablando, podemos cambiarlo todo, porque en medio de todo lo que está viviendo el mundo, los médicos, los científicos, los farmacólogos, las personas que están a cargo de la salud de los pueblos, el ministro y los viceministros y ayudantes encargados de las obra médico-social, de la salud pública, están dándonos pautas. Los otros ministros de las naciones, como los ministros de turismo, los ministros de economía, de hacienda, de bienestar social, etcétera, están dando pautas para la recuperación de nuestros países. Pero si no oramos, nada pasa. Si no clamamos a Dios, nada pasa. Si no invocamos el nombre de Dios, eso solo irá a ayudarnos un poco. Pero con Dios, aleluya, invocando a Dios, humillándonos delante de Dios,
todo esto puede cambiar drástica y dramáticamente. Por eso es nuestro clamor para que los presidentes, los ministros de Estado, las personas que están a cargo de toda esta organización para ayudar socialmente a la gente, para ayudar médicamente a la gente, necesitan volver su corazón a Dios y saber que ellos son capaces, que son profesionales importantes en estos campos, pero que sin Dios nada podemos hacer, que si no invocamos la ayuda del Todopoderoso, se nos va a hacer tan difícil, si no imposible, hacer que esta pandemia sea derrotada. Pero si clamamos a Dios, Dios intervendrá. Lo veremos, quizás no lo veremos. Ángeles de Dios serán enviados, sí, claro que sí. Se moverán, sacarán del medio a todos los poderes espirituales malignos que no ve el hombre y que son causantes de mucho daño. Sacarán también a todos estos virus, le quitarán su poder y su virulencia y serán transformadas las naciones poco a poco o rápidamente o súbitamente como Dios lo quiera, pero si invocamos a Dios vamos a ver de su gloria y de su poder manifestado. Así que vamos a clamar, vamos a orar, vamos a prepararnos para el viernes 24 de abril para tener una noche de clamor y de batalla espiritual, tanto en lo espiritual profético, de declaraciones, de decretos, como la parte cibernética o virtual, meter manos sobre fotografías, sobre videos, sobre personajes que no están con nosotros, pero es como que estuvieran con nosotros, lugares claves de las naciones, volcanes, montañas, ríos, valles, lagos, puertos, etcétera, para que venga un cambio sustancial desde el cielo, porque estamos haciendo un pacto con Dios y nos estamos humillando como familias y como naciones. Por eso, viernes 24 de abril, noche de batalla espiritual, profética y cibernética. Así que lo invito a usted con su familia para unirse el próximo viernes y por ahora estar todas estas tardes o noches, según en tu país la hora que sea, para unirse, para clamar y a la vez aprender un poco de cómo hacer esta batalla espiritual para la gloria y la honra de Dios. Y bueno, los minutos que nos quedan, déjame hablarte un poco, retomar lo que dije en la clase anterior acerca del mundo espiritual. Es importante que nosotros sepamos que somos bíblicos, no somos gente que inventa, no somos gente que sueña cosas y que en función de lo que sueña solamente inventa. Inventan doctrinas, aún entre comillas teologías, inventan ideologías y también inventan religiones centradas en personajes mitológicos, personajes que no son los que la Biblia respalda. La Biblia es nuestra norma de fe, es la regla infalible, la norma y regla infalible de fe y conducta para el pueblo de Dios. De ahí es que extraemos las verdades que predicamos. De ahí es que extraemos la revelación, o Dios toma esa palabra escrita y le pone ese condimento que le pone el Espíritu Santo y la transforma en una revelación personal, un diseño personal, familiar o nacional, para que caminemos en Él y tengamos la bendición de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros buscamos de la Escritura, pero somos adoradores, somos gente de alabanza, gente de oración, el espíritu nuestro queda abierto para lo que Dios quiera revelar. Esa revelación que está basada en la Escritura, que no contradice la Escritura, que no nos pone a hacer algo que la Escritura no avala. Esa palabra revelada es lo que llamamos un rema, revelación. La palabra rema viene del término griego rema, que se traduce como palabra, pero que no significa simplemente palabra, sino significa palabra vivificada por el Espíritu. Y tiene que ver, cuando se habla de un rema, es una palabra para un momento determinado, para una situación particular, para un lugar específico y para una persona o personas específicas. Cuando Dios habla
Un rema, una palabra revelada, un diseño de Dios, lo hace para una persona, para una familia, para una sociedad, para una ciudad, para una nación. Y lo está haciendo para un momento particular, para un tiempo particular, para una situación específica y para algo que tiene un propósito muy peculiar y particular. Cuando Dios habla así, nos da un rema. Lo recibe alguien, otros puede que no lo reciban. ¿Y cómo lo da Dios? ¿Cómo revela Dios su palabra? La revela a través de la palabra hablada. Algún predicador que está hablando y a ti te impacta en esas palabras y las sientes como de Dios. Si no todo el mensaje, una parte, Dios te habla internamente. También Dios habla a través de los sueños. Tenemos múltiples ejemplos bíblicos como Dios hablaba por sueños. Le habló a Nabucodonosor por sueños, le habló a José por sueños. Se le reveló también a los apóstoles por sueños. Los profetas tenían sueños. Dios también habla a través de visiones. Por eso muchas de las profecías del Antiguo Testamento dicen, y vino a mí palabra del Señor diciendo, y miré. Miraban, era una visión con los ojos abiertos, veían, era como que una pantalla se les plantaba al frente y veían lo que iba a acontecer, lo declaraban, esa era la profecía. A veces la visión era con los ojos cerrados, una visión interna. Ellos podían ver dentro de ellos como si la pantalla estuviera dentro de su cuerpo, la palabra que había que declarar. Dios también hablaba a través de acciones simbólicas, profetas que se vistieron de una manera, que tomaron por matrimonio a alguna mujer para ejemplificar la relación entre Dios e Israel y la forma en que Israel se comportaba con Dios su marido. Dios también habla a través de éxtasis, esas experiencias en donde Dios hace que el cuerpo no tome la preeminencia y hay una salida del espíritu del hombre hacia donde Dios quiere darle una experiencia. El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas, y conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fue llevado al paraíso de Dios, y ahí le fueron dadas a conocer cosas inefables, extraordinarias, que ojo no vio, que oído no oyó, ni que han subido nunca al corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, dice el apóstol. Pablo habla de que Dios puede hablar a través de experiencias como los éxtasis, son experiencias más allá de lo normal, más allá de lo usual. También Dios puede hablar en éxtasis, como pasó en Hechos 10 con el apóstol Pedro, que estaba después de comer, se fue a la azotea a tomar una siesta y ahí vino el Espíritu Santo a traerle una experiencia sorprendente que lo llevó a la casa de Cornelio para impartir la unción y la llenura del Espíritu Santo. Dios puede hablar a través de sus profetas en un plano público a mucha gente y tú sentir que era para ti. O el profeta dirigido hacia una persona le trae una palabra. Dios puede hablar en cultos públicos a través del don del Espíritu Santo. Ese es un don donde Dios toma a alguna persona que no siendo profeta, son miembros fieles de la iglesia, el don viene, los satura y ellos hablan por su boca. Dios habla, aunque ellos no sean un profeta. Dios habla a través también, dije, de sueños, pero también de ángeles, ángeles mensajeros enviados que se presentan en la madrugada o en la noche o en experiencias bien inusuales para traerle un mensaje como lo hizo el ángel a Daniel, como lo hizo el ángel a María, como lo hizo el ángel a otros siervos de Dios. Dios habla, es su palabra revelada, es su rema. Y cuando esta palabra llega al corazón de un hombre, por la vía que Dios haya escogido, lo satura de una convicción. Otros tal vez no la tengan, otros tal vez no lo crean, otros tal vez piensen que está loco, que perdió la razón o simplemente no quieren acompañarlo en su misión, en su asignación de fe. Pero él o ella, recibiendo el rema de Dios, la palabra revelada por un sueño, por un ángel, por una visión, por un profeta,
se deja llenar de la convicción y él llega a creer que lo que Dios dice se verá, que lo que Dios dice será hecho. Él llega a creer profundamente que lo que Dios está hablando será visto. En el tiempo de Dios la palabra se cumplirá. Esa convicción es lo que se llama fe. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Es la habilidad interior del hombre que recibe una palabra para esperar lo que Dios dijo que se hará. Y él cree que Dios lo hará y lo confiesa, lo proclama, pero además de eso, se mueve a la acción. Lo mueve Dios con esa convicción a hacer cosas que otros jamás harían, porque pensarían que son locura o pensarían que no, que lo haga él o que lo haga ella, pero él se atreve a hacerlo. Son acciones, estas son acciones de fe, son acciones proféticas, son acciones para decirle a Dios que ellos han creído y por causa de que han creído a su voz y su palabra, van a demostrárselo con un acto profético. A veces el acto profético puede ser como en el caso de aquel hombre ciego que vino a Jesús y él, escupiendo en tierra, le puso un parche de lodo en los ojos y le dijo, ve al Siloé y lávate, aunque él no era quien podía ir al Siloé, tenía que llevarlo. Bueno, quienes lo llevaron y él iba con una convicción profunda de que al lavarse, al hacer la acción de fe, el acto de fe, el milagro sería hecho por Dios. Y tenemos múltiples casos en la Escritura. Ya dije uno en las últimas participaciones en esta escuela, como fue el caso de Josué, que cuando se lanzó con el ejército de Israel para aprisionar y ganar la batalla a la gente que estaba en Jericó, él no pudo hacerlo porque ellos cerraron las puertas de tal forma tan hermética que jamás pudo entrar con su ejército y se burlaban desde las murallas porque era una ciudad amurallada. Por días de días él rodeó la ciudad y estaba perdiendo el agua, la comida y la paz de su pueblo, de su ejército. Se fue al monte a orar y ahí se le apareció el ángel del ejército del Señor. El Cristo de la gloria manifestado en una teofanía, en una aparición sobrenatural, que le declaró el diseño, le declaró la palabra, le declaró lo que tenía que hacer, el rema le fue dado, él tomó esa palabra y como una persona que adquirió convicción, fe, él se movió, organizó su ejército, los llevó a dar vuelta a esta ciudad por 7 días sin hacer ruido, sin hacer nada, y el último día en obediencia total dio las 7 vueltas, solo que al final, conforme el diseño declarado por Dios, gritaron, tocaron trompetas, chofares, panderos y haciendo lo que ellos podían hacer y debían hacer, Dios hizo lo que ellos no podían hacer. Se trajo abajo las murallas y ellos pudieron entrar a la ciudad y tomar prisioneros a sus enemigos. Son acciones de fe propiciadas por tener la convicción que es generada por una palabra. Esta palabra es el rema o la sustancia de Dios. Es lo que teniéndolo uno adentro te mueve. Aunque el diablo se oponga, aunque los hombres se opongan, aunque la crítica venga, aunque la duda venga, tú vas a ir al frente. Bueno, muchos de nosotros hemos aprendido esto y hemos hecho muchas cosas así. Dios nos ha enseñado, Dios nos ha hablado y entonces nos hemos subido en esa avenida o autopista de la fe, haciendo actos proféticos o haciendo cosas que le dicen a Dios, yo te he creído, por lo tanto, me anticipo para hacer esto, sabiendo que si yo te obedezco, tú moverás lo que yo no puedo mover. Y entonces teniendo el rema, la palabra de fe y la convicción para hacer los actos proféticos que debemos hacer, Dios mueve su mano y Dios hace todo lo que no podemos hacer. Ahí es donde viene el detalle importantísimo de la batalla espiritual cibernética. ¿Quién puede creer que si yo pongo mis manos sobre unas fotografías, por ejemplo en Costa Rica, si debajo de mi mano está el Hospital San Juan de Dios en el centro de San José, al otro lado el Hospital Calderón Guardia, el Hospital México, uno de los más relevantes, al Hospital de Niños, el Hospital de Cartago o Tonifacio de Limón o el
Monseñor Sanabria de Punta Arenas, si yo pongo mi mano debajo de la fotografía de estos edificios, ¿puede creer alguien que pueda ocurrir algo ahí? No lo sé. No lo sé si tú puedas creerlo, no creo, no sé si puedas pensar que eso es una locura o cuidado si no hasta una estupidez, pero no se trata de lo que tú puedas creer, no se trata de lo que tú puedas avalar, sino de lo que yo como intercesor, como profeta intercesor, yo crea que debo hacer, porque si tú no tienes la sustancia, no tienes la palabra, por causa de eso es que no tienes la convicción para hacer lo que yo, teniendo la palabra, teniendo la convicción, yo voy a hacer. Y de acuerdo a tu fe será hecho, de acuerdo a la mía será hecho. Mas si tú también crees como yo, que si tienes las fotografías, por ejemplo, del Palacio en Madrid, España, si tienes la fotografía del municipio principal de la ciudad de Madrid, por ejemplo, o los monumentos de Madrid, tú pones tu mano, si tú crees, porque Dios te está guiando a eso, a orar de esa manera, que algo va a pasar ahí. Yo estoy totalmente seguro que algo va a pasar ahí. Esa es la fe, la convicción, la que genera obras y la que genera acciones, y cuando las ejecutamos, la mano de Dios se mueve. La batalla espiritual cibernética tiene que ver con la fe, tiene que ver con esta credibilidad, este aceptar la palabra. A veces no requerimos un sueño, no requerimos un ángel que se nos presente, o no requerimos tener una visión, sino lo que requerimos es oír a alguien con una palabra, alguien que tenga la unción, que cuando habla, las palabras que habla son espíritu y son vida y se meten dentro de nosotros y se hacen parte de nosotros y nos activan esa convicción. Yo he tenido visiones, yo he tenido manifestaciones angélicas, he tenido sueños, pero también he estado en reuniones donde un hombre de Dios, un profeta de Dios, un padre espiritual maduro ha dado una palabra y a mí me ha atravesado esa palabra y me ha provocado una convicción de creer que lo que está diciendo es así y que Dios hará como está diciendo que hará. Y entonces yo creo eso y se me vuelve adentro de mí una convicción que me hace hacer acciones. Yo salgo de esa conferencia o de esa reunión o de esa predicación totalmente motivado a hacer algo, porque me movió la palabra que oí, provocó en mi fe y me llevó a las acciones. Voy a ejecutar acciones. A veces eso significa rodear mi ciudad en un automóvil derramando aceite porque es lo que siento que debo hacer. A veces no lo hago con aceite, sino levanto mis manos y voy orando por las familias de ese barrio. A veces tiene que ver con rodear un banco para que se suelte el poder financiero a favor de la iglesia, etcétera, etcétera. Es convicción lo que se genera cuando oímos la palabra de las múltiples maneras en que Dios nos habla. Y cuando accionamos en la fe es cuando el cielo se mueve y Dios manda a sus ángeles a ejecutar su juicio y su decreto final. Y esto es lo que tiene que ver con la batalla espiritual cibernética. Vamos a echar mano de todos los ingredientes y elementos vitales de la Internet. Vamos a tomar lo mejor de lo mejor, de trabajar con teléfonos móviles inteligentes que pueden buscarnos estas imágenes, porque a través de los buscadores como Google o Google Maps nos pueden ubicar lugares, nos pueden ubicar monumentos, nos pueden proveer de las fotografías aún de personajes de la historia actual o pasada. Podemos echar mano también de las imágenes satelitales, que desde los satélites nos pueden mostrar cosas sorprendentes de territorios, de desiertos, yacimientos acuíferos, yacimientos de petróleo. Nos pueden mostrar cosas extraordinarias con respecto a la flora, la fauna, datos que nos da la Internet, detalles que podemos buscar a través de una computadora, a través de una tableta o a través de un iPad, como le llaman muchos, a través también de la búsqueda que nos permite toda esta gama de cosas de la Internet y aplicar también muchas aplicaciones para poder ser eficaces, ser efectivos al compartírselo a otros, al llevar este mensaje a otros. Vamos a tener que echar mano precisamente de todo esto
para poder hacer una batalla espiritual cibernética con altura, con nivel y que produzca resultados. Si tienes la sustancia, si lo que yo te estoy hablando te hace clic, si lo que yo te estoy hablando te toca, si lo que yo te estoy hablando te genera convicción, te genera fe y comienza a crear en ti una expectativa de que cuando nos reunamos el próximo viernes en todas las naciones, porque escúchame, es en todas las naciones a donde el habla hispana llega, porque aun cuando haya gente en África, cuyo idioma es otro, aun cuando haya gente hispana en la India, aunque el idioma es otro, ahí ellos están recibiendo la señal, están recibiendo mis palabras y la convicción está llegando a toda parte del mundo. Haremos una noche de batalla espiritual, profética y cibernética internacional. Levantaremos un faro en cada casa de oración, un atalaya de Dios en oración para declarar sobre nuestras ciudades, para declarar sobre nuestros pueblos, para declarar sobre nuestras familias que las cosas van a cambiar. Vamos a achicar los tiempos, vamos a acelerar los procesos de los gobiernos para que en lugar de pretender algunos abrir las iglesias hasta el 2021 o en octubre del 2020, otros piensan que en septiembre o en agosto, que sea lo más pronto posible para que se aceleren los tiempos, vengan los descubrimientos de la vacuna más rápido que corriendo, aparezcan los medicamentos o se descubra de alguna forma cómo detener el virus o cómo paliar, cómo bajarle la intensidad y el poder de virulencia a ese virus cuando toma a alguien que simplemente pueda salir de eso en un tratamiento sencillo, como hoy sucede con un resfrío común o con una gripe que antes mataba a la gente. Vamos a tener una noche extraordinaria y yo sé que Dios está haciendo clic contigo. Lo que yo estoy hablando son palabras, son espíritus, son vida. Está provocando la unción que hay en mí y que está pasando a ti. Está ocurriendo que estés ya creando una expectativa, ya estás pensando. Las evidencias de que estoy llegando a tu corazón es que ya estás pensando en esa noche de batalla espiritual, ya estás pensando en lo que vas a hacer, las fotografías que vas a buscar o los videos que vas a tratar de escudriñar o vas a pensar en los personajes de la ciudad importante, los monumentos, o vas a tratar de buscar de tu país qué es lo que importa. Ya estás trabajando, tu mente ya está tocada para esto. Y también tu espíritu está recibiendo una inyección de fe, de saber que aunque estemos en múltiples hogares, en muchas naciones, vamos a declarar un cambio y eso va a acelerar el proceso. Y eso va a acelerar el movimiento de los ángeles, pero también va a atar el movimiento de poderes demoníacos que se están montando sobre la pista que está dejando el coronavirus. Y que aunque el coronavirus pueda ser detenido, estos demonios están trabajando para matar a la gente, aprovechándose de esta crisis y de esta oportunidad en el problema de la salud pública. Nosotros vamos a continuar orando, enseñándote y moviéndonos en la fe para que tengas el material suficiente para poder hacer esta batalla internacional y ver cambios sustanciales, como ya los estamos viendo en Costa Rica después del Día Nacional de Ayuno, que fue el Viernes Santo, así como en Honduras lo están empezando a ver también con una convocatoria nacional de ayuno, y lo han estado viendo otros países y otras ciudades. Costa Rica está descendiendo el número de contagiados cada día. Los muertos son muy pocos, aunque los que han muerto ya nos causan dolor y pena y damos el consuelo o deseamos el consuelo para los seres amados de aquellos que murieron, pero han muerto solo 4 personas en comparación con los cientos o miles en otros países. Dios está permitiendo que la oración y el ayuno a nivel nacional, la batalla espiritual que estamos haciendo, traiga resultados en lo natural, alejando los demonios de muerte y destrucción y enfermedad y sometiendo a los virus para que no hagan más daño. Creemos que esto es totalmente posible y que vamos a ver la gloria de Dios. Ha sido un placer estar contigo hoy. Maravilloso poder compartir estas enseñanzas o este compartir, este fluir del corazón en estas horas. Y mañana volveremos domingo. Vamos a tener para ustedes la reunión
que vamos a hacer online en el Centro Mundial de Adoración, una reunión poderosa, poderosa. Tienes que sacar más que una hora porque será casi de 2 horas, en la cual estará la predicación del profeta Pablo Chávez, el profeta Eric Alpizar, el pastor Ronnie Chávez Jr. También tendremos una palabra predicada por su apóstol Ronnie Chávez, que te va a edificar. Cantarán en la música Majestuoso es Él, el salmista Germán Cruz, el salmista Fabricio Alvarado y el salmista Luigi Castro, y nos dirigirá en adoración la salmista Sandra Araya. Será maravilloso, además de que una gama, una batería tremenda de pastores del CMA van a estar orando por sus necesidades, y vamos a tener una explosión de bendición con esta intercesión mañana en la reunión de domingo 19. Así que nos estamos viendo una vez más en las próximas horas. Que el Señor te bendiga, y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre ellos la bendición que impartió Melquisedec a la gente fiel, como Abraham. Una bendición para provocar expansión, para provocar conquista de sus enemigos, para provocar la multiplicación de los criados, esto representando lo que sea, el ganado que se multiplique. Eso tiene que ver con posesiones adquiridas y territorios y fama. Que esta bendición les sea impartidos a todos los jefes de familia, a todas las jefes de familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la protección del Altísimo contra este coronavirus sea sobre ti, sobre tu casa. Que el muro y antemuro que es Jehová se establezca firme alrededor de tu casa y tu familia, y que el círculo de fuego protector del Dios viviente esté contigo